O sea, me condenó a 20 años de prisión. Comencé a señalar la relación que había entre... Me mandaron a la cárcel de Puente Grande con los reos más peligrosos que había. Rafael Caro Quintero, Mario Aburto, el Mocho Orejas, el cardenal Posadas Ocampo. Y entre ellos se llevan al Chapo Guzmán. Lo pudieron conocer cuando se iba jugando. Y cuando el Chapo Guzmán se va, con la pura mirada hubo gente que se despidió de él. Otro de los que me hablan en la cárcel pues es precisamente el Arismendi, el Mocho Orejas. También hablé con Arturo Beltrán Leiva, y fue uno de los primeros que tuve el contacto con Rafael Caro Quintero después también. Una pregunta que usted mejor sabe y me la va a responder. Caro Quintero, no ultimó a Quique Camarena. Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más. Como ya lo vieron en el intro, estoy con un señor ya con mucha fama, ya con un periodista con mucho recorrido, que tiene grandes historias que platicarnos. Creo que mucho de mi audiencia ya lo conoce por sus libros, por su trayectoria. Estoy con el señor Jesús Lemus. Señor, gracias por regalarme esta oportunidad de poder platicar con usted. En verdad le estoy muy agradecido. Gracias por acompañarme. ¿Cómo está? Hombre, pues muchas gracias, Ociel, por esta posibilidad que me das de platicar contigo y con tu audiencia. Pues por fin ya se nos hizo platicar y aquí estoy a tus órdenes. Estoy bien, pues, siempre como un poco desubicado, ¿no? Cuando te encuentras fuera de tu territorio y pues estar acá. Sí, pues algo... Hay que estar alertas, sí, imagino. Sí. El señor Lemus tiene muchas historias que platicarnos. Podemos platicar 5 horas, solamente que hoy el tiempo está contado. Señor, pues vamos a contarle a la gente. Pues mi audiencia está muy acostumbrada a conocer el mundo de las prisiones y de las cárceles. La pregunta que yo le quiero hacer es, ¿por qué delito? ¿Quién lo metió a la cárcel? ¿Por qué se le metió a este penal tan famoso y tan duro como es el penal de Puente Grande? Mira, es una pregunta que tendría mucho contexto, pero la puedo resumir bien simple. Me metieron a la cárcel porque eso pasa en México cuando denuncias. Cuando todos dicen, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas? Y cuando hay alguien que presenta las pruebas o lo matan o lo meten a la cárcel. Yo me puse a hacer periodismo, soy periodista desde hace 38 años, y en una de esas ocasiones, allá por el 2010, más o menos, 2010, 2011, eso le molestó, por supuesto, al sistema, y en menos de lo que te lo cuento, primero me secuestraron, me hicieron una carpeta de investigación o una historia criminal como pocas, y eso fue motivo para llevarme a la cárcel de Puente Grande. Me acusaron de 2 delitos, narcotráfico y delincuencia organizada. Me acusaron de ser jefe, no ser parte, no. Una cosa es ser parte, ser tlacuachillo con la pelona. Jefe. Me acusaron de ser jefe de la familia michoacana. De acuerdo al organigrama que me hizo Genaro García Luna en aquel tiempo, él hizo y yo estaba por encima de la tuta. Entonces, así estaban los papeles. Por eso me van y me refunden en Puente Grande. Y allí estuve yo en la cárcel federal de Puente Grande, que luego, bueno, afortunadamente se cerró por violación a los derechos humanos que se daba ahí. Señor, es impresionante el valor que debe tener usted para señalar algo así. ¿De dónde nace este valor, estas ganas? ¿Qué se piensa cuando usted llega a esa información? Si usted la publica o no la publica, ¿cómo se toma la decisión de manejar esa información? ¿Qué miedos hay? ¿Qué preocupaciones hay? Cuando eres periodista, y esa es una de las cosas que mucha gente no entiende, porque hoy en el mundo hay muchas formas de comunicar. Está desde la comunicación a través de las redes sociales, está la digestión de la información para traducirla en los noticieros, y está el que genera la información, el que anda en el lugar de los hechos y que investiga y que publica. Hay muchas clasificaciones, hay reportero, comunicador, presentador, informador, periodista, etc. Pero cuando eres periodista y que te dedicas a investigar a fondo los temas importantes, porque la razón del periodismo es descubrir algo que alguien no quiere que descubras. Y entonces cuando se hace periodismo, siempre se debe hacer el periodismo, dicen, con la sutileza del vuelo de un águila y escribir con la fiereza de un león. Entonces siempre todos los periodistas tenemos ese síndrome, que escribimos con mucha fiereza. No nos da miedo porque es como una carga de adrenalina muy, muy fuerte. Y te pones a escribir con la fiereza de un león y a veces no mides las consecuencias. Sí. Pero es parte como de la personalidad ya del periodista. Que todos los periodistas escribimos con mucha fiereza. Después todos estamos aculados en la noche llenos de miedo porque dices, ¿para qué escribí aquello? Pero es una cuestión natural. Eso te lleva a ese punto. Toda la práctica periodística siempre te va a llevar al punto de escribir con mucha fiereza.
Lo medité unos días y dije, no, sí lo voy a escribir. Y me puse a escribirlo con el síndrome periodístico, escribir con mucha fiereza, aunque luego estaba con miedo. Y no me arrepiento, la verdad, porque a final de cuentas de eso se trata el periodismo, ¿no? Claro. Así hay que cuidar la vida, pero hay que escribir también sin miedo. Cuando usted publica esta información, ¿había camionetas rondando su casa? ¿Usted detectó algo peligroso? ¿O simplemente le cayeron de sorpresa? Mira, te voy a decir el contexto de esa publicación. Nunca nadie me había preguntado el contexto de la información. Cuando yo publico la información, estamos hablando de que fue, si mal no recuerdo, fue como en marzo del 2008, como 3 meses antes de que a mí me secuestraran. Entonces yo publico esa información, pero yo la publico en un diario local de mi propiedad, allá en La Piedad, Michoacán. Un periodiquito muy modesto, 12 páginas, era un diario, 12 páginas, monocromático. Se llamaba El Tiempo de La Piedad. Ok. Entonces, 24 páginas, no 12, 24 páginas. Era un diario muy modesto, pero que circulaba en toda la región del Bajío michoacano. Y en ese tiempo, la familia michoacana tenía copada toda la región. Entonces, no era extraño ver por cualquier parte de la ciudad de La Piedad o de cualquier pueblo del Bajío michoacano, encontrar vehículos de camionetas con hombres armados, porque así eran. Era una cuestión casi muy natural, está muy naturalizada la presencia criminal en esa región, y antes era más. Justamente estamos hablando de la guerra de Felipe en el 2008, entonces aquello era un hervidero de narcos por todas partes. Entonces no me despertó a mí ningún foco rojo el hecho de que lo publiqué, se dio a conocer en unos días en el periódico, y pues no me llamó la atención el hecho de que hubiera narcos de un lado para otro, porque al final de cuentas mi problema no ha sido nunca con los narcos. Yo no me meto con el narco. Yo publico información, al que incomodo yo es a los políticos. Yo no digo, pero pues yo tampoco me meto a final de cuentas. ¿Sí? Publico lo que tengo que publicar y creo que estamos en un entendido. Sí. Como periodista, uno hace su trabajo informativo y hasta ahí. No se mete uno con el narco. El que me secuestra un policía de la Policía Ministerial de Guanajuato. Señor, cuando lo aprenden, rompen candados, se meten de forma violenta a su casa. No, a mí me secuestran, me hacen una trampa por fotografía que me pagaba. Okay. Me daba fotografía, perdón, por fotografía que me daba yo le daba 200 pesos. Me daba buenas fotografías de los, porque era como el Ministerio Público, llegaba antes, tomaba las fotos y me las vendía. Y ya luego me daba la información. Era mi fuente. Sí, era mi fuente. Y ese ángel un día me habla por teléfono, mi teléfono, y me dice, fue un día 8 de mayo del 2008. Me habló y me dice, oye, tengo unas fotos de unos que te van a interesar. Quedamos de vernos ahí en un pueblito a un lado de La Piedad, en Santana. Y ahí fue donde me secuestró. Él mismo, o sea, después de comernos unos tacos, de saludarnos como estamos viendo así tú y yo, y nos conocíamos porque yo le pagaba las fotografías que tomaba. Había una relación laboral. Una relación laboral porque él era mi fuente y él me daba pitazos. Oye, va a haber esto, va a haber aquello, ojo. Y me pasaba buena información, la verdad. Y él mismo fue el que me secuestró. No, o sea, no me llevaron de mi casa. A mí me llevan de la calle de un puesto de tacos en el que estábamos desayunando los dos, él y sus policías. Ahí estábamos desayunando. Él no quiso comer. Se quedó con los tacos en la mano. Yo sí me comí unos tacos. Y cuando terminamos de comer los tacos fue cuando me agarró. Y me dijo, ¿sabes qué? Te quieren en Guanajuato. Y no recuerdo, y no se me olvidan las palabras, que las recuerdo perfectamente bien. Me dijo, ya mamaste, hijo de tu madre. Chingado. Me agarraron, me sometieron, me subieron a una pinche camioneta, en la batea de una camioneta. Atrás me pusieron una chamarra, recuerdo, una chamarra negra para no ver. Y ahí me llevan. Cuando sucede eso, señor Lemus, dicen que pues es un futuro incierto, ¿no? Claro. Tantas amenazas, tanto que con lo que usted sabe que vivía como reportero, ¿pensó que era su final? ¿O pensó que era cárcel? No, yo nunca pensé que iba a ser cárcel. Yo siempre pensé que ese era el punto final y porque ellos me lo dijeron cuando íbamos en el camino. Chingada. Y cuando un güey que te secuestra te dice chingada, es porque la chingaste. ¿Sí? Entonces, yo nunca pensé que iba a terminar eso, porque llegamos, y yo recuerdo bien, yo conozco bien toda esa región donde fui secuestrado, y me llevaron desde La Piedad hasta Guanajuato capital. Yo conozco perfectamente bien esa carretera. Sí. La he recorrido miles de veces esa carretera, y yo sabía por dónde iba, porque el primer instinto que te surge cuando te secuestran es tratar de ubicarte en lugar.
¿En dónde estoy? ¿Para dónde voy? ¿Dónde me llevan? Más o menos para ubicar. Y yo iba viendo, iba calculando más o menos y sabía por qué carretera iba. Supe que llegué a Guanajuato y ahí, en Guanajuato, entre las calles de Guanajuato, me perdí, me llevaron a una casa de seguridad. Ahí me bajó el comandante, Ángel Ruiz, llevó a un grupo de los para que me mataran. Delante de mí le dijo, ahí te lo dejo para que le des piso. Chingas. Lo tiras al río y le pones una pinche... Así le dijo. Y yo me quedé a la espera de que él se fue. Me quedé, aquello sería como a las 11 de la mañana cuando me estaba entregando, 11, 12 del día, me estaba entregando con los para que me mataran. Y yo me quedé a la espera. En una casa de seguridad donde estaba con una sola persona, pues yo sabía porque me pusieron una capucha en la... Ya para entonces me quitan la chamarra por una capucha. Y me quedé así pensando. Y estaba nada más con una persona, estaba todo quieto y olía como a rastro, como donde matas animales. Sí. Olía a sangre, olía como a estiércol. Sí. Olía a muerte, pues, el lugar. Y me quedé esperando. No me tocaron un pelo, No me golpearon. Por eso supe que me iban a matar. No había necesidad de pegarme ni nada. Me quitaron la ropa, me dejaron encuerado y a la espera. Ahí estuve toda la tarde a la espera de que llegara el que me iba a ejecutar, un tal 20. Que me iba a matar. Me quedé en esa espera. En esos momentos de espera que la muerte llega, ¿qué es lo que pasa por la mente de un hombre, señor? Sí es cierto lo que pasa con una película blanco y negro en tu vida. Sí es cierto. Porque sabes que es el último momento de tu vida y tratas de hacer como una recapitulación de todo lo bueno que hiciste. A lo mejor es una necesidad psicológica de saber que hiciste algo bueno porque ya llegaste al punto final y buscas el mejor de los recuerdos para tratar de enfrentar el recuerdo en el que estás. Me pasó por la cabeza todo. Me pasó mi niña chiquita de brazos, me pasó mi esposa caminando en alguna ocasión en las tardes en la Plaza de la Piedad. Me pasaron los mejores días reporteando en las calles allá de la Piedad, Michoacán. Me pasó rápido. Eso pasa, o sea, no es un cliché, pues. Sí existe, sí es realidad eso. Hay lágrimas, hay más pensamiento. Fíjate que el llanto no te deja... El llanto siempre aflora cuando ya pasa el estado emotivo. Cuando pasa el estado del estrés, cuando pasa la carga de la adrenalina, es cuando viene el llanto. Antes, cuando está la carga de la adrenalina, todo lo que da, es difícil. Yo ahí no lloré. Te soy honesto, no lloré. Sí estaba que me cagaba de miedo y lo mismo no me dejaba llorar. Lloré ya cuando tuve mucho tiempo más adelante, otra voy a platicar, pero ahí en ese momento no hay posibilidad de que sientas una flaqueza, al contrario, el cuerpo está fortalecido y se está preparando para lo que venga y está al 100%, o sea, casi levitas, diría yo, pero no, en ese momento no hay lágrimas. ¿Qué procede en la historia, señor? ¿Qué le salva la vida? ¿Por qué cambia el plan? Sin duda alguna, yo siempre creo que es Dios, al final de cuentas. Y que nosotros más somos actores. A mí, yo de estar esperando la muerte en aquella casa de seguridad, como ya estaba pardeando la tarde, siento yo, porque yo ya sentía frío. Y estábamos en pleno mayo. Y sentía frío como pues ya yo calculo que eran como a las 6, 7 de la tarde, cuando escucho el ruido de una camioneta que se aproximó. Dije, no, ya llegó mi hora. Y escucho la voz del comandante Ángel que le dice al que estaba cuidando, oye, güey, ya llegó. ¿Ya lo tiraron? No, aquí está, todavía no ha llegado. Ah, qué bueno, dice, porque me lo están pidiendo en Guanajuato. ¿Por qué me pidieron en Guanajuato? Porque la agrupación Reporteros Sin Frontera, que encabezaba en ese tiempo Balbina Flores, lanzó un comunicado. A las horas de que yo me desaparecí, de que ya no supieron nada de mí y que hubo gente que me vio que me llevaron, Balbina Flores publicó un comunicado, Reporteros Sin Frontera, que es una agrupación de periodistas internacionales, diciendo que Jesús Lemos estaba desaparecido y que me había llevado una patrulla de la policía judicial, en aquel tiempo así, judicial de Guanajuato. Eso me salvó. Dios. Dice, por lo que exigimos al gobierno de Guanajuato que lo presente con vida. Esto el gobernador, que el gobernador es un narco de aquel tiempo, el gobernador, te voy a decir, 2008,
Se llama, hoy te voy a acordar del gobernador, que era un socio de los. Y este gobernador da la instrucción de que ¿dónde está ese cabrón? Búsquenlo. Y así es cuando llega, en aquel tiempo el coordinador de la Policía Judicial o Ministerial de Guanajuato era Carlos Zamarripa, que luego fue fiscal de Guanajuato, que hoy está prófugo de la justicia. No prófugo, escondido. Bueno, él era coordinador de la policía y él es el que ordena que vayan por mí y me recojan donde esté. Porque yo ya traía la orden de ejecutarme, pero dicen, ojalá no lo hayan matado. Y es el mismo que me entregó con los Zetas, es el mismo que va y que me recoge. Eso fue lo que me salvó a mí. La providencia de Dios que movió la mano de artículos, de Reporteros Sin Frontera, lanzan el comunicado y es cuando dicen, pues tráiganlo de regreso. Y ya me recogen. ¿Y sabes por qué pienso que ya no me van a matar? Porque cuando llego, me agarra el comandante Ángel. No se me olvida. Me agarra el comandante y me pone unas patadas. Me levanta y me comienza a patear. Ahí es cuando digo, chingó a su madre, estos güeyes ya no me matan. No, ni los golpes sentí. No, hombre, pégale, güey. Pégale todo lo que quieras. ¿Sí? Recuerdo que después de eso sale y creo que fue que disparó una pistola, una descarga, no sé si fueron 5 o 6 balazos aquí junto a este oído. Me lo reventó. Y no sé si me desmayé, pero sí me fui hacia abajo. Estaba yo desnudo. Sentía la tierra como de siembra, como que era tierra como de arado, como arada. Y me dice, camínale. No, madre, es que camino. Y ya fue cuando me empujó y me disparó la pistola por aquí. Y yo me fui hacia abajo, después me levantó a patadas y ya fue cuando me subieron a la camioneta. Y me llevan a la fiscal, a lo que es la procuraduría. Sí, antes era procuraduría. Antes era procuraduría, exactamente. Y me llevan a unas oficinas de la procuraduría y ahí me voy a pasar 72 horas bajo tortura de la policía ministerial, pero ya vivo, al final de cuentas. Entonces, después de lo que yo ya había pasado, que yo ya sentía que la libraba, porque yo ya sabía que estaba en la fiscalía, dije, no, ya esto ya. Ya está. Ya la libré. Y estos güeyes no me... Después ahí en la fiscalía, vendría, te digo, calculo yo, pues bueno, menos de 72 horas, porque fueron casi 3 por detrás. Por de fuera me pegaban. La bolsa de plástico en la cara. Todos los juegos. Todo lo que puedas imaginarte. Todo. El teaser en los testículos, en las nalgas, los culatazos en las costillas. Me quedaron unas costillas. La bolsa, la famosa toalla, una toalla con agua también. No. O sea, todo eso nada más para decirme, fírmale, güey, de que eres, no, chinguen a su madre. ¿Al final firma o no firma? No firmo. No, y no firmo porque no quiera. Pues no puedo. Las pinches manos. No podía levantar las manos. Estaba molido a golpes con un güey que estaba amarrado y dándole por todos lados, putazo tras putazo tras putazo. No, ya, a mí ya no me quedaba, literalmente no me quedaba una parte del cuerpo que ya no me duele. Y entonces que firma, no, pues ya no firma. Llega un momento en la resistencia humana en que te das. Y dices, ya. Yo sabía que no me iban a matar. Y también yo sabía que ya no soportaba más dolor. Y cuando ya no soportas más dolor, el cuerpo, pues prácticamente también se adormece y entra como un estado natural. Uh-huh. Y eso que me pasa a mí, digo, yo lo he escuchado en otras víctimas de tortura. Y yo lo viví, pero el cuerpo tuvo una reacción muy, no sé, no la sé ni explicar. Pero ese estado de abandono es el que finalmente me salva, porque tener una técnica. Estos güeyes, los policías de Guanajuato, mientras me golpeaban y ya sentían que yo me desmayaba del dolor o lo que fuera, y llegaba una mujer. Recuerdo que era una mujer y me sobaba de las manos. Me agarraba las manos, me quitaban las cosas, me ponían las manos y me las sobaba. Y sentía calientito y sentía bonito. Y como que volvía como a reaccionar y me hablaba bonito. Estás bien. Y ya me dejaban descansar unas 3, 4 horas. Yo decía, ya acabó. No, sigues al rato. Y otra vez. O sea, fue una tortura bastante fuerte. Larga y fuerte. Fuerte. Ya usted sabe que viene cárcel,
¿Qué se siente que te presenten siendo inocente? ¿Qué se siente Mira, un señalamiento muy, muy fuerte, muy grave como ello? en mi caso, cuando me presentan con el Ministerio Público, yo casi alzo los brazos al cielo, cabrón. Sabía que ya no me iban a pegar. Ya nos, oye, que te están acusando de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico, pues de lo que quieras, güey, no soy responsable de nada. Hay una impotencia, pero también es un momento de alivio por la salvación. Porque en ese momento lo primero que cuidas es el pellejo, es la integridad, es la vida. Es la vida que no sabemos lo preciado que es la vida. Y en ese momento cuando ya, a mí me sentaron, primero cuando me visten, dicen, vístase, su madre. Y me visten y vuelves otra vez tu dignidad humana, porque no sabes lo que es esto, ¿eh? Esto, las ropas, significa dignidad. Dignidad. Puede estar las más roídas y más joyas que tenga uno, pero significa dignidad. Dejas de ser un animal. Te personaliza esta chingadera. Entonces, cuando a mí me visten y me dicen, vamos al Ministerio Público, dije, no, ya me sentía otro. Y me dice el Ministerio Público, te están acusando de delincuencia organizada y fomento al narcotráfico. Y dije, de lo que quieras, cabrón. Pero yo me siento contento de estar aquí frente a ti porque me estaban matando estos cabrones. No tomó mi declaración, no me quiso anotar lo que había vivido. Que si quería declarar, sí declaré que era un periodista y que me habían secuestrado así y así. Y eso fue lo que declaré en mi primera declaración ministerial. Después te digo, en ese momento, después de que viene ese alivio, por supuesto, ya el Ministerio Público, ya ni le escuché de todo lo que me estaban acusando, ni en momento, ni forma. Está bien. Yo ya sabía que estaba a salvo. Y lo que en ese momento yo ya deseaba era un lugar donde poder estar tranquilo, descansar y quitarme los dolores que traía del cuerpo. Señor, con todo respeto, esta pregunta, después obviamente creo que esto lo platicó con su familia. ¿Cómo vivió esto su esposa? Fíjate que eso es lo que a mí me duele más. Y no es una pose, no es una pose decir, bueno, como quiera. En serio, la familia. O sea, el hecho de que mi esposa haya tenido que haber pagado por una cosa que hice yo, que ni siquiera es algo malo. O sea, de entrada yo no tendría por qué arrepentirme de haber escrito lo que escribí. Es como si a una víctima de homicidio le dijeras por qué iba vestida así. ¿Sí? Entonces, hay gente que me dice, ¿pero por qué escribías eso? Cabrón, pues soy periodista y puedo escribir eso con fundamento. Entonces, el hecho de que mi trabajo periodístico haya sido un efecto de daño para mi mujer, híjole, sí fue muy doloroso. Y para mi hija fue muy doloroso porque ellas vivieron la incertidumbre. La incertidumbre, que es tantito peor. Yo sabía dónde estaba, me estaba doliendo, pues sabía dónde estaba. Mi familia no sabía ni qué pasaba conmigo. Y eso sí es más doloroso, fíjate. Creo que a mí me ha dolido más el daño que le han hecho a mi familia, causa de mi trabajo, que el daño que me han hecho a mí. Yo lo entiendo, pero a lo mejor mi familia no lo entiende, porque ellos tienen que padecer una circunstancia que no tienen por qué. Nomás por ser la familia de un periodista. Vamos a platicar esa llegada a Puente Grande, señor. Uh-huh. Creo que usted mejor que nadie sabe que cuando alguien se esfuerza por vivir legalmente, cuando trabajas legalmente, lo que menos pasa por tu mente es la cárcel. Exacto. Pero cuando sucede eso con una persona como usted, con su perfil, ¿verdad? ¿Cómo es para alguien como usted poner un pie en una prisión? Fíjate que es bien denigrante. Bien denigrante porque si toda la vida pero también es un signo de distinción, te voy a decir por qué. Porque toda la vida yo desde el periodismo trataba de hacer el bien. Yo no creo que haya una persona, y lo digo honestamente, no es que yo sienta que soy bueno, pero yo no creo que haya una persona que diga, ese güey me hizo daño. A nadie le he hecho daño. A nadie. Entonces, si toda la vida me cuidé en lo personal de no dañar a nadie, menos en lo laboral. Yo en lo laboral creo que a nadie le he hecho daño. Bueno, he denunciado actos de corrupción y tal vez ahí haya víctimas colaterales. Pero una persona que se ha dedicado toda la vida a tratar de ser bueno, porque no soy bueno, trato de ser bueno en todo, sí, y que llegues a la cárcel acusado de delitos graves, es un golpe emocional fuerte, porque de repente hoy estás en tu casa comiendo y cenando con tu familia bien y mañana estás en medio de una recua de delincuentes.
porque me mandaron a la cárcel de Puente Grande con los reos más peligrosos que había en aquel tiempo. Rafael Caro Quintero, Mario Aburto, el Mocho Orejas, el asesino del cardenal Posadas Ocampo, una infinidad de delincuentes que estaban ahí. Los menos con asesinato narcotráfico de por medio. Y entonces había momentos en los que yo dudaba y decía, pues es que a lo mejor sí soy, cabrón, porque te confunde la cárcel. Y entonces fue un impacto muy fuerte saberte una persona inocente y de repente, de la noche a la mañana, tenés que estar conviviendo con un grupo de delincuentes y tener que asimilar un comportamiento al de los delincuentes, que si te decían póngase de pie, había que ponerse de pie. Si te decían guarde silencio, había que guardar silencio. O sea, tratándote de la noche a la mañana como el peor de los delincuentes. Entonces, es algo como que no empataba en la cabeza, como que no me cabía. Y eso fue un choque emocional muy, muy fuerte. Dicen que la primera vez nunca se olvida. ¿Cómo fue esa primera noche? ¿Qué recuerdos tiene de ese momento tan amargo? Porque es otro momento de incertidumbre, es lo que me han contado otros invitados, de que estás llegando a una cárcel, mas no sabes cuándo vas a salir. Es que las cárceles tienen sus propios rituales. Cuando llego yo a la cárcel de Puente Grande, de entrada el recibimiento es muy particular. Te disminuyen todo, mental y físicamente. Desde la entrada te desnudan. A mí me desnudaron desde la entrada. Hay como un comité de recepción. El famoso comité técnico interdisciplinario es el que te recibe. Sí. Y esos güeyes se sienten magistrados, los hijos de su... le cortas la palabra. Sí. ¿Sí? Pues se sienten magistrados los cabrones. Y se sienten dioses. Y te ven con una pinche soberbia y una altanería y te reducen como si realmente fueras culpable cuando apenas estás en el caso, siendo indiciado, nada más. Ni siquiera te han dicho que eres realmente responsable de eso, pero te están tratando como si fueras la peor lacra de la sociedad. Cuando llego yo a Puente Grande, me reciben, me desnudan, me hacen una revisión corporal delante de todos, una doctora perversa, me hace una revisión corporal de todas las cavidades. Y no creas que es una revisión suave. Ruda. Voltéese, cabrón. Hágase para allá. Ábrase las nalgas. Sí, una revisión corporal, pero extrema. Después que te hacen la revisión corporal, a mí me dieron a beber de un vaso de agua, como la mitad de un vaso de agua, para hacer gárgaras. Tenía algún tipo de sal, porque estaba evidentemente muy salado. Me dicen, haga 3 gárgaras. Y no se la trague, escúpala. Y sí, la escupía. Bueno, apenas estaba de terminar la segunda gárgara, ya estaba reseco, completamente reseco. Reseco, o sea, sin una gota de saliva en la boca. Se cortó la salivación. Dice, ¿por qué? No sé. Pues yo después vendría. Me sentaron con los pies estirados, con las manos atrás, esposado. Quédese ahí. Y ahí me dejaron como media hora, sentado, los pies adormecidos, la garganta reseca. Y en una de esas, párese, y corriendo te llevan a recorrer desde el área de ingreso de Puente Grande hasta el área de COC, el Centro de Observación y Clasificación, que serán como entre los canales, así los pasillos serán acaso 1,5 kilómetros, casi 2 kilómetros. Yo creo que son entre pasillo y pasillo. Pero corriendo, sin saliva, las piernas adormecidas, te caes, no puedes caminar. Te caes y te levantan a puros chingadazos. Y con sin salivar, la garganta se cierra y te ahogas. Sí. Entonces no hay forma. Y te lleva, aparte de que te hacen una especie de palanca, con las manos hacia atrás, te inclinan todo, aprietas el abdomen, no hay paso de oxígeno, te sofocas. Y el sofocamiento te lleva al desmayo. Entonces hay mucho desmayo. En mi caso, 3 o 4 veces perdí el conocimiento, las mismas veces que me levantaron a patadas y con toletes. Me llevaron al área de COC, luego ahí me hacen la ficha, los datos dactilares, dicen tocar el piano, dicen en el argot de la cárcel. Y ya te toman las huellas, las fotografías, te rapan, que es la primera humillación, te rapan casi a rape, la navajita lo más te queda así como del cero, te rapan, te rasuran en seco y está cabrón. O sea, después de eso te toman la fotografía, las huellas.
algunos datos particulares, a quién hay que llamar, quién es tu abogado, tu visita familiar, etcétera, etcétera. Y entre el ingreso y que termina toda la ceremonia de recibimiento, alcanzan a pasar como algunas 4 horas. Y puros gritos, y la gente no está acostumbrada a que le griten. Entonces todas las órdenes son a gritos y muévase ya. Y no me vea, ¿por qué me ve y por qué no me ve? Sí, órdenes contradictorias para confundirte. Me llevaron a la celda de COC y esa fue la primera noche que pasé. Yo dije, bueno, lo que yo ya pedía desde que estaba acá en tortura con la Policía Ministerial de Guanajuato, que yo ya pedía un descansito para ya. Dije, ya lo voy a tener aquí el descanso. No. Puta. A las 2 de la mañana fueron por mí a sacarme. Me dice, vamos a ir a caminar, me dijo el oficial. Dije, que a toda madre. A caminar al patio. Pues aunque sea. Son 2 de la mañana. Yo no sabía qué hora era, no tenía reloj. Pero calculaba yo como las 2 de la mañana. Me sacan al patio y ahí es cuando recibo el primer aleccionamiento de reeducación dentro de la cárcel para que te hagas más dócil. Que en mi caso consistía, igual que a los presos que estábamos en aquel tiempo en el área del COC, me sacan al patio y me dan un baño con un chorro de manguera a presión que me tumbaba y nomás me dijeron, nomás hay que darle 2 vueltas al patio. Dije, cabrón, qué poquito. Pero no era caminando, era rodando con el chorro de manguera de presión. Entonces ahí voy dando, me dan las 2 vueltas, termino empapado, madreado, golpeado y después de eso vienen los toletazos. Me hincaron y me dieron de toletazos en la espalda y los perros cerquita, te digo, siempre con los perros ahí atentos y perros educados para someterte. Yo sentía el pinche olor del hocico de los perros aquí. Aquí sí, digo, poquito que le aflojara la correa y me alcanzaba la nariz o un cachete en la oreja. Los perros y tiraban los pinches perros a matar, ¿eh? Hasta parece que se... No, es parecen un homado, un diablo homado. Sí, exactamente. De ahí yo dije, bueno, pues ¿esto por qué? No, pues eso fue mi rutina durante los próximos 6 meses. Todos los días, en punto de las 1, 2 de la mañana, al patio. ¿Pero era específica a usted o a todos los demás? A todos los que estábamos en ese pasillo. Señor Lemus, ¿qué platican entre ustedes ya después de ese adoctrinamiento nuevo en la cárcel? Como usted lo dijo, una readaptación, porque aquí vivimos en una sociedad. Sí. Nos sacan de aquí, bueno, en este caso lo sacan de aquí y te tienes que readaptar a una sociedad. Te readaptas a otro sistema. ¿Qué platican? ¿Quién se le acerca primero? Que lo recuerda con cariño, no con tanto cariño, pero ¿quién es el primer interno que se le acerca y le dice, fíjate, descanse, yo lo cuido? ¿Cómo fíjate que en esas noches que me sacaban y que nos regresaban de la cárcel, les regresaban del patio y me volvían a meter a la celda y que regresaba uno congelándose, pues, Puente Grande, pinche, que es que un congelador, Puente Grande, y regresamos congelándonos porque estábamos encuerados en la celda, no teníamos ropa como decir, hoy te pongo mi camisita, no, encuerado. Y la cama era la piedra nada más, no tenías nada. En aquellas celdas en las que en el área de COC no había nada. No teníamos nada, estábamos completamente desnudos. El pasillo de los locos, le decían. Y recuerdo la primera voz amable, y esto es un choque bien cabrón también. Sí. Porque tú vienes de una sociedad en la que conoces perfectamente lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Sabes la diferencia? ¿Sabes en qué momento hay una línea? Dices, de acá para allá es malo, de aquí para acá es bueno. Y entonces procuras no pasar esa línea. Bueno. Y en la cárcel, cuando tú dices, es que aquí no hay güeyes buenos, ¿eh? Pero comienzas a tener simpatías con alguien, es cuando tienes un choque muy cabrón. Con el Mochorejas hubo un gesto que yo siempre le agradecí. Es un criminal el Mochorejas, es un secuestrador. Eso bajo ninguna circunstancia se puede perdonar. Por mi condición de preso, en aquel pasillo nos dejaban sin comer. Había veces que nos dejaban 2, 3 días sin comer. Nos daban de beber agua. Y el Mochorejas sobornaba a los custodios. Y algunos custodios le metían algunas tortillas enlamadas que se podían sacar del bote de la basura. Y el Mochorejas las compartía. Entonces, imagínate, cuando estás en medio del hambre, del frío, y que un secuestrador del tamaño del Mochorejas... De nombre Daniel Arismendi, ¿eh? Daniel Arismendi.
te diga, compa, ahí les va, y te aviente una pinche tortilla enlamada, y que esa tortilla te quite el hambre. En mi caso, era un choque. Era un choque contra mis principios. Oye, pinche secuestrador, cabrón. De todos los delitos, yo creo que el peor de los delitos es el secuestro. Sí. Es el más inhumano que puede haber. Ni siquiera creo que ni la desaparición, en mi caso pienso yo así, ni la desaparición ni el asesinato puede ser tan inhumano como el secuestro. Bueno, entonces, es los delitos que en forma particular yo más aborrezco, el secuestro. Y entonces yo decía, ¿cómo puede ser que un secuestrador de esta calaña tenga yo en lo más íntimo de mí, tenga yo un grado de agradecimiento para ese cabrón? Pues sí, porque era el que se te acercaba y te decía, órale, ahí te va, cabrón. Órale, compa, échese una tortillita, o ahí le va la mitad de una tortilla enlamada o lo que sea. Era un manjar. Entonces, eso lo ves en la cárcel de un delincuente y en la calle puede ser el más temido. Sí, el más temido. Entonces, para mí eso fue muy, muy fuerte. Ese tipo de... es enfrentarme, porque también, por ejemplo, la persona que primero me habló dentro de la cárcel, que me dio ánimos para mantenerme en pie, fue de unas niñas. Un güey que se llama Noé Hernández. Noé Hernández le dicen el Chacal de Pachuca. 2 niñas y las... Ay, güey. Entonces, yo no sabía su historia. Trae un choque de emociones brutal. Sí, yo no sabía su historia y él es el primero que me dice, hey, compita, soy Noé Hernández. Ah, soy el gato, porque así le decían. Soy el gato, soy muy famoso. Ah, está bien, güey. Échele ganas, no se deje, y así, y así. Y es el que me orientaba ahí. Hey, a tales horas pasan lista, póngase vivo. A tales horas va a venir un oficial que a lo mejor nos da de comer. Póngase abusado, o a aquel no le hable así, o a este no lo salude. O sea, él me fue como orientando dentro del COC. Sí. Y yo tenía un grado de agradecimiento con ese cabrón. Pero cuando conozco su historia platicada por él mismo, porque él me dijo, hey, ¿usted por qué está? Porque es bien común. Eso es lo que se platica en la cárcel. ¿Por qué vienes? ¿Por qué estás, güey? Claro, ya sabemos todos. Y ese siempre dice, ya sabemos, güey, que eres inocente, pero ¿por qué te culpan? ¿O de qué te culpan? Y ya platica alguien. Ah, me culpan de aquello, dicen que soy esto. En mi caso, no, pues dicen que soy jefe de la familia michoacana, güey, que soy narcotraficante. Pues no me creían. Entonces decían, sí eres, güey, y ya. Bueno, entonces en ese caso, el Noé Hernández me pregunta, ya le platico mi historia, que soy periodista y que me llevan a la cárcel y que yo no sé todavía por qué, pero que pienso que es por lo que publiqué. Y me cuenta también su historia de cómo violentó a las niñas. Muy cruel. No, o sea, no hay estómago para soportarlo, pues. Y él fue el primero que me habla dentro de la cárcel. Otro de los que me hablan en la cárcel, pues es precisamente el Arismendi, el Mocha Orejas. También hablé con Arturo Beltrán Leiva, que también se portaba muy bien ahí en el área de COC. Se portaba muy bien. Te digo, es un gran narcotraficante. Y platicábamos bien. Platiqué con algunos familiares del Chapo Guzmán también, que ahí por ahí andaban. Y fue uno de los primeros que tuve el contacto con Rafael Caro Quintero. Después también tuve la comunicación, pues porque luego me asignan ya cuando nos pasan del área de COC y me mandan al área de procesados, pues me asignan, según mi grado de peligrosidad, a un lado de Rafael Caro Quintero. Entonces yo estaba en el pasillo 1, en el módulo 1, pasillo 1B. Ahí estaba. Y ahí estaban puros delincuentes de peso, de alta talla, de alto gramaje, pues. Señor, ¿usted qué sentía que lo clasificaran ahí con ellos? Es también una mala señal que ahora sí que, como dicen en el mundo de la cárcel, que la cana viene larga. Sí, eso es lo que yo pensaba. La cana venía larga porque me estaban clasificando a un área donde estaban puro peso pesado. Y entonces quería decir que así me estaba viendo el sistema, como un narco pesado, muy pesado, que no tenía por qué. Y te voy a decir por qué, porque en la cárcel ahí conocí a Carlos Rosales. Carlos Rosales es el fundador de la familia michoacana. Uh-huh. Y entonces todo el mundo decía que yo era jefe de la familia michoacana dentro de la prisión. Cuando conozco a Carlos Rosales, me dice, ¿qué, güey? ¿A poco si eres jefe de la familia michoacana? ¿Tú crees? Digo, ¿sí sabes quién soy yo? No sé. No, pues güey, pues no eres de la familia porque yo soy Carlos Rosales. Ah, cabrón, no sabía. Y comienzo a platicar con él. No, poca madre, unas pláticas buenas. Incluso déjame hago publicidad. Esas los escribí en mi libro que se llama El Último Infierno.
Claro. Ahí consigno esas historias con Carlos Rosales. Aquí en la edición dejo la imagen de su libro para que pues conozcan más de usted, señor Lemus. Pues sígame platicando de ese choque en la cárcel. Entonces te digo, es un choque brutal que se da ahí dentro de la prisión, viendo ese tipo de personajes. Y como tú bien decías, ya desde que me asignaron al área de los pesos pesados, yo dije, no, esto va para largo. Porque si no fuera, pues yo estaría en otro módulo. Y, sin embargo, cuando me llevan ahí, yo digo, chingado, esto es una beca. Porque al final de cuentas, soy periodista. Y a mí el periodismo me salva de la cárcel. Yo entré en un estado depresivo bien cabrón. Bien cabrón que entré. En un estado depresivo ahí en la cárcel. Totalmente jodido, no quería ni levantarme, no me quería bañar, no quería hacer nada. Chinga su madre, esto ya se acabó. Pero luego te digo, un día, escuchando las historias del Mocho Orejas, el Mocho Orejas, dije, cabrón, cualquier pinche periodista hubiera querido escuchar estas historias. Claro. Cuando veo a Mario Aburto, digo, no mames, cualquier periodista quisiera, se mochaba una pata por preguntarle a Mario Aburto, güey. Y yo se lo pregunté a Mario Aburto, directamente así como estamos tú y yo. Cuando lo vi la primera vez dije, ¿sí o no, güey? Dijo, ya vas a empezar a mamar, güey. No, güey, yo no maté. Y ya me comienza a platicar otras cosas. ¿Qué fue que ultimó al padre? A Luis Donaldo Colosio. Ok. Ese que culpan de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Aburto. Entonces, digo, yo cuando lo veo, fue cuando me cayó el 20. Y después de haber estado platicando con el Mocho Orejas, digo, oye, pues estoy donde cualquier periodista desearía estar. Escuchar estas historias. Escuchar estas historias. No. A partir de hoy dije, soy periodista en la cárcel. Chingue a su madre. Tráiganme cuadernos. Sí. No me daban cuadernos. Pero yo tenía, no, pero espérame, yo tenía los primeros apuntes que saqué, los saqué en hojas de papel sanitario. Con un gisito, un grafito que me dio una psicóloga. Y ahí hacía algunos apuntes, los doblaba y los iba escondiendo abajo de la cama. Y cuando me iba a ver mi esposa o mi hija, los sacaba escondidos. No, pues me los metía en medio de las nalgas. ¿Dónde más? Si cuando te sacaban encuerado de la celda, te decían, volteese, te decían que te das vuelta de un lado para otro y te daban la ropa, vístase, y me vestía delante del oficial. ¿En dónde las guardaba? Yo cuando sabía que iba a haber visita, yo agarraba 4 o 5 papelitos, los que más me cabían ahora sí, en medio de las nalgas. Y como veía yo a mi familia, a mi esposa y a mi hija, los veía por un cubículo en el que solamente era como, había un vidrio de por medio y había como 3 hoyitos. Pues por ahí sacaba y por ahí les pasaba los papelitos. Mi esposa y mi hija los guardaban en los zapatos. No había revisión a la salida. Y así saqué muchos apuntes. Eso fue cuando estuve en el área de COC. Cuando ya estoy en el área de procesados, me daban 3 hojas a la semana. 3 hojas de cuaderno blog. ¿Cuánto duró en primeramente ahí con... ¿En COC? No, en el de... Después de COC. ¿Cuánto duró todo en la cárcel? ¿Cuánto dura después de COC en esa área donde estaba Caro Quintero? No, pues duró como... con Caro Quintero como 2 años y medio. En esa área. Ajá. Y duré... En esos 2 años, señor. Entonces, pues ya da la primera, pues esta información que la persona no ultimó a Luis Donaldo Colosio. Uh-huh. Cuando veo que dice aquel, no, yo no maté a Luis Donaldo Colosio, ya me dedico a buscar historias de todos los presos. Y esas historias las comienzo a escribir en cartas. Yo tengo una caligrafía muy fea, muy fea. Escribo, nadie la entiende más que nadie me entiende. Nadie me entiende. Entonces escribo muy feo. Dios sabe por qué hace las cosas. Claro, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Yo nunca había entendido, güey, ¿por qué chingados escribo tan feo? Nada más. Pues no escribo feo primero porque no gateé. Y cuando no gateas, escribas feo porque no se te desarrollan los nudillos. No gateé. Y segundo, porque nunca hice caligrafía en la primaria. Yo prefería irme a barrer el patio a hacer caligrafía. Me enfadaba mucho la caligrafía. Y se me hizo una ¿ortografía? No, ortografía no, escritura. Sí, una escritura, sí. Una escritura muy fea. Escribo muy feo. Como doctor.
Yo que tantito peor. Pero el caso es que les comienzo a escribir cartas y eso sirve porque cada carta que yo escribía, igual que la de todos los presos, pues la leían los psicólogos o el departamento, el trabajo social. Social, criminología y psicología. Ajá, los leían siempre para ver que, sí, pasa, y se autorizaban. Y entonces mis cartas seguramente les enfadaban, porque siempre comenzaba, bueno, y siempre comenzaba como platicándole a mi hija o a mi esposa, hola, ¿cómo te va? Espero que vas bien, aquí todo bien, bla, 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 bla. Y ya después, entre más feo, ya iba contando, y entre eso ya metía párrafos. Señor, una pregunta que usted mejor sabe y me la va a responder. Caro Quintero no ultimó a Quique Camarena. No, Rafael Caro Quintero no mató a Quique Camarena. Rafael Caro Quintero es la burda mentira norteamericana para justificar su guerra contra el narcotráfico. La historia de Rafael Caro Quintero está bien interesante. Que también la tiene escrita, ¿verdad? Pues claro, sí, también la tengo escrita. La historia, Rafael Caro Quintero, cuando él era jefe del cártel de Guadalajara, él estaba protegido por el secretario de Gobernación de aquel tiempo, que era Manuel Bartlett Díaz. Y Manuel Bartlett Díaz trabajaba con un agente de la CIA que se llamaba Félix Rodríguez. Y Félix Rodríguez extorsionaba a Rafael Caro Quintero. Le decía, ¿sabes qué, cabrón? ¿Quieres que te deje trabajar? Dame. Y le daba, ¿sabes para qué le daba? Para la CIA, para que la CIA esa la mandaba a... Esto se llama, en la historia se conoce como el escándalo Irán-Contras. Te voy a decir por qué. La CIA mandaba la de Rafael Caro Quintero a Medio Oriente, de allá le traían armas y con esas armas las mandaba a Centroamérica, a los guerrilleros que estaban peleando contra el Frente Farabundo Martí en El Salvador y contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. O sea, era un trueque internacional. Exactamente. Y Rafael Caro Quintero estaba financiando. Rafael Caro Quintero le prestaba un rancho a la CIA, allá por Martínez de la Torre, en Veracruz, cerca de Nautla. Le prestaba un rancho. Hace poquito hubo una noticia donde encontraron a una alcaldesa. Que dicen, a una alcaldesa estaba en un rancho de un hermano sobrino de Rafael Caro Quintero. Ese rancho es de Rafael Caro Quintero. Y ese rancho se lo prestaba a la CIA. Y la CIA en ese rancho entrenaba a contrarrevolucionarios de El Salvador y de Nicaragua. Y le estaba pagando Rafael Caro Quintero a la CIA con eso para que lo dejaran trabajar. Y Rafael metía droga de Colombia para mandarla a Estados Unidos, con el apoyo y la protección de la CIA y del gobierno mexicano. Eso estaba pasando. Cuando llega Quique Camarena y que infiltra, Rafael Caro Quintero sabía quién era Quique Camarena y sabía que era un agente de la DEA. Pero Rafael Caro Quintero quería llegar a un negocio con la DEA también, a un punto de acuerdo con la DEA. Por eso lo dejó que infiltrara. Y lo primero que descubre Quique Camarena, ¿qué fue? Que Rafael estaba siendo extorsionado por la CIA. Y es lo que informa a Quique Camarena. Y por eso el agente de la CIA, Félix Rodríguez, te lo estoy platicando sucintamente. Sí. Félix Rodríguez decide asesinar a Quique Camarena y lo mata con un grupo de comandantes de la Dirección Federal de Seguridad que le proporcionó el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. Y ellos son los que matan a Quique Camarena. Rafael Caro, ni Rafael, ni Miguel Ángel Félix Gallardo, ni Ernesto Fonseca Carrillo tuvieron nada que ver en eso. Lo mató el agente de la CIA. Ellos son los que lo mataron porque querían saber qué tanto había informado. Claro. ¿Por qué iba a tornar a Rafael Caro Quintero? O sea, tal cual como lo vemos en la serie. Claro. Esa historia contada por Rafael Caro Quintero. Sí, entonces a Rafael Caro Quintero, bueno, ya después pasan otras cosas, pero el caso es que, ¿por qué torturan? Porque querían saber qué tanto había informado a la CIA de lo que estaba pasando ahí dentro del cártel de Rafael. Después lo matan a Rafael Caro Quintero, le dicen deshazte del cuerpo, y en eso sí participa Rafael, en ordenar que el cuerpo sea llevado, el cuerpo lo llevan, inicialmente lo entierran en el ¿cómo se llama? La Primavera, en el bosque de la Primavera. Después de ahí lo desentierran y se lo llevan allá en los límites con Michoacán, cerca de La Barca, de Vistahermosa, por allá, en el rancho El Mareño, ahí es donde lo dejan enterrado. Y Rafael Caro Quintero incluso ordena de que no lo dejen enterrado tan profundamente, para que lo encuentren pronto. Por eso lo dejan a 20 centímetros de la tierra. Los animales lo escarban y lo encuentran pronto el cuerpo.
Creo que hasta fue un acto humano de Rafael para que pudiera la gente tener el cuerpo. Si Rafael hubiese dicho, entiérrenlo profundamente donde ni siquiera se vea, nunca encuentran ese cuerpo y estaría desaparecido. Y eso platica él. Sí, son historias contadas en la cárcel. Entonces, esas historias son realidad y chocan mucho con lo que está pasando actualmente, donde ves un circo, primero una violación a los derechos de Rafael Caro Quintero, que estaba en un proceso de amparo para no ser extraditado, y el gobierno dice, ya no tienes amparo. ¿Cómo? Y se lo llevan a Estados Unidos, y ahorita Rafael Caro Quintero está enfrentando en Estados Unidos la pena de muerte, no. La perpetua. La perpetua, la cadena perpetua. Entonces, digo, ese tipo de historias son las que voy a conocer finalmente dentro de la cárcel, y que a mí me hacían en la cárcel no sentirme pues el preso. Se sentía como un infiltrado. Me sentía haciendo un trabajo periodístico. Y de ahí de la cárcel escribí 2 libros bastante buenos, Los Malditos 1 y El Último Infierno, que hablan de historias de la cárcel. Porque ahí yo platico, por ejemplo, con otros criminales, como hay un delincuentazo que se llama Humberto Rodríguez Bañuelos. Él fue el que asesinó al cardenal Posazo Campo en Guadalajara. Y me cuenta cómo el Estado mexicano mató al cardenal Posazo Campo. O sea, no fue ni siquiera el Chapo Guzmán, como dicen, es que se murió en medio de una refriega el Chapo Guzmán. No, lo mató el Estado mexicano porque el padre Posazo Campo estaba bajando armas desde Tijuana para armar al EZLN con el padre Samuel, el otro obispo que estaba allá en Chiapas. Y por eso el Estado mexicano le dijo, hey, cálmate, ya no bajes, ya, estate en paz. Lo mandó a la chingada y por eso lo mataron. O sea, hay muchas historias que se cuentan dentro de la prisión que si las atendemos, podemos entender lo que pasa en la realidad mexicana. Pues yo a veces me asombra, señor, que las series son muy explícitas. O sea, es información muy... ¿Quién contó esto? Porque en la serie de donde aparece la historia, en este caso, de Rafa Caro Quintero, participa la DEA, sí, participa un grupo de inteligencia americano, que en este caso es la CIA, participa como que el grupo de inteligencia que es ahora de parte del gobierno de México, participa obviamente la policía del estado, como son en aquel tiempo la policía judicial. O sea, ¿quién platica todo esto? ¿De dónde sacan tanta información los que crean series? Pero bueno, volviendo a su tema, señor, dicen que lo que más duele también es quién cumple la condena con nosotros, y siempre es la familia. Siempre. Señor, siempre. Con todo el respeto, su mamá, su papá aún los tiene con usted. ¿Cómo vivieron ese tema ellos? Mi mamá y mi papá, mi papá ya no está aquí. Mi mamá sí. Pero la padecieron. Como mi esposa y como mi hija, también en algún grado importante lo padecieron mis padres, mi papá, mi mamá. Mira, yo podía, en cada visita que había, yo tenía la certeza de que iba a recibir por lo menos 3 cartas. La de mi hija, la de mi esposa y la de mis padres, que nunca me dejaron. Nunca me dejaron. O sea, esas 3 cartas, tengo por seguro que yo estaba seguro todos los días que yo recibí, cada vez que había visita, que yo iba a recibir cartas. De nadie más ni de hermanos, ni de menos conocidos. Los que se decían amigos. Se alejaron. Chingaron a su madre todos. O sea, todos me dejaron abandonado en la pinche cárcel. Los únicos que me sacaron fue mi hija, mi esposa y mis padres. Digo que a veces ni hermanos. Porque tengo hermanos que no me escribieron una línea estando en la cárcel. Está bien, sus razones tendrían. Pero eso no se le olvida a nadie. Claro. A nadie se le olvida. Y en el caso de que siempre conté con esas 3 cartas, con la de mis padres, para mí era un aliciente, porque dentro de la prisión, decía Rafael Caro Quintero una frase muy filosófica, diría yo. Decía que los presos en su desesperación hasta de un chorro de agua se agarran para tratar de salir. Claro. Y eso era cierto. En la cárcel, hasta de la más ilusoria quimera que pueda haber, te andas sujetando para poder vivir. Imagínate una carta de aliento que venga de la mamá, de la esposa, de la hija en mi caso, o de mi papá. La leen y la leen y la leen. Sí, sí, son cartas. Y ahí tengo el montón de cartas.
las guardé, porque las leía y en las tardes y en las noches. Llegaba una carta cada 15 días. Cada 15 días. Y con cada 15 días yo ahí tenía esa carta para leerla y leerla y leerla. Y Era gasolina para el corazón. Siempre eso es un combustible muy importante para la vida de esa madre. Señor, viene otra pregunta que usted también creo que por ahí investigó, se informó, le contaron. ¿Qué contaban, qué platicaban de esa famosa fuga del Chapo de Puente Grande? Es una historia bastante interesante, la fuga del Chapo Guzmán de Puente Grande, porque, mira, hay que entender una cosa. En la cárcel, déjame nada más te digo esto, en la cárcel siempre el tiempo está congelado. Como hay sentencias largas, tan años y años y años, y el tiempo se congela. Y entonces cuando yo llego, el Chapo se fugó de esa cárcel en el 2001. En enero del 2001 se fugó el Chapo Guzmán. Yo llego en mayo del 2008. Llegué como 7 años después de aquella fuga. Pero aquello estaba todavía fresco en la memoria de los presos. Claro. Muchos presos lo recordaban como si hubiese sido ayer la fuga. Y cuando comienzo a preguntar, justamente el primero que me induce en ese tema es el gato Noé Hernández. Y Noé Hernández me cuenta cómo estuvo esa fuga. Con unas precisiones, porque el gato era muy particular para platicar. Él era muy explícito, no dejaba nunca ninguna duda, nada. Y todo lo detallaba. Y él me contó que la fuga del Chapo Guzmán no fue como se dicen que se dio en un carrito, en la lavandería y que se salió por la puerta. No. Al Chapo Guzmán un día dijo, porque el día que se fugó el Chapo Guzmán lo vieron pensativo, hablando por teléfono todo el día. Y como a las 4 de la tarde dijo que se sentía mal y pidió que lo llevaran a enfermería. Que tenía un dolor de cabeza y ahí lo dejaron en enfermería. Dice que pidió que le pusieran una inyección para el dolor de cabeza. Y ahí lo dejaron reposando. En ese momento es cuando llega un supuesto operativo de la Agencia Federal de Investigaciones para revisar el penal. Toman el control del penal para revisar buscando armas, drogas, etcétera. Y llegaron elementos de la AFI. Al frente de aquellos elementos de la AFI iba justamente Luis Cárdenas Palomino, un enviado de Genaro García Luna, que era el titular de la Agencia Federal de Investigaciones. Y comienzan a hacer el operativo, revisan, no encuentran nada, y el operativo se va en punto de las 7:30 de la tarde. No encontramos nada, y salen todos los policías AFIS que llegaron, con capuchas y cascos, salen, y entre ellos se llevan al Chapo Guzmán. Disfrazado como ellos. Disfrazado de policía. Sí. Y esto lo recuerdan muchos en la cárcel porque de entre todos, altos, el Chapo. Bajito, altos. ¿Sí? De entre todos, él se distinguía porque estaba chaparro comparado. Pues le dicen el chaparrito. El chaparrito, de ahí viene el nombre de Chapo, de chaparrito. Entonces, él estaba abajo y hubo quienes lo vieron y se les quedó viendo los ojos y los pudo conocer. Lo pudieron conocer cuando se iba jugando. Y en la cárcel eso es bien común, ¿eh? Que tú te enseñas en la cárcel a la comunicación no verbal. Claro. Ahí tienes maestría. Huevo, tienes maestría. Sí, los ojos, ¿no? Sí. En los puros ojos, a veces con las puras manos. No necesitas hablar. En la cárcel no ocupas hablar. Comunicación no verbal aplicada al 100%. No, hombre, ahí te haces un maestro en esa técnica. Te digo, yo la comunicación no verbal la había estudiado acá afuera. Ok. Sí. La había estudiado yo en algunas materias que llevé en Ciencias de la Comunicación. Había estudiado yo comunicación no verbal. Cuando llego a la cárcel, no, son unos genios todos los cabrones. Todos sabían qué significaba una mano arriba, otra mano abajo, el cruzarte. O sea, todos sabían perfectamente. Y cuando Chapo Guzmán se va, con la pura mirada hubo gente que se despidió de él. Y se conocieron en la chingada. Y supieron que el Chapo se había fugado por la puerta principal y que lo sacó justamente por un acuerdo que ya luego lo establecería la historia. Eso yo lo escribí en un libro que se llama El Licenciado. Ahí está también en mi libro, La fuga de Chapo Guzmán, contada desde la cárcel. ¿Cómo fue? Ahí está. Entonces, sí, hay tantas historias en la cárcel. Después un interno se echa, un custodio se avienta la culpa, ¿no? Yo lo saqué. No, pero cuando el que se culpa de que lo sacó en el carrito, en la lavandería, es porque el que hace la investigación es Luis Cárdenas Palomino.
El mismo que saca al Chapo Guzmán es el que le dicen, sí, pues la investigación del Chapo Guzmán. Y él comienza a investigar y él es el que crea un escenario ficticio. No, sí es que lo sacaron por este carrito y lo llevaron para allá y fuiste tú y se llevaron a la cárcel a esa persona. Hace como 2 años que salió ya de prisión. Oye, pero, señor Jesús, señor Lemus, pero como las series, eso sale en una serie, no sé si la ha visto. Esa misma información que usted me narra que se viste de agente federal sale idéntico en una serie y en la serie sale que este custodio le dicen, vas a agarrarla, ahora sí como decimos, ¿no? La mula, la culpa. Ajá. Pues nadie se quiere echar la culpa, ¿va? Sí. Pero vas a estar con comodidades y va a haber. Sí. Va a haber lana. comodidades y lana. Y dijo, no, pues arre, le doy. Mire, Osiel, en el tema de las series que salen en las plataformas como en Netflix, HBO, etcétera, etcétera, yo soy muy reservado. No me gusta a mí me gusta mucho el tema de la investigación del mundo narco, pero no me gusta ver series porque tergiversan mucho la realidad. La cambian. Y para mí sí me significa un choque. No, yo no lo entiendo. Ya después me ando confundiendo yo mismo con lo que yo ya sé o que investigué. Y aquel nada más porque sea una adaptación bonita, cuentan historias. Entonces, yo creo que la historia, sí, las series son para distracción. Sí, pero no para tomarlo literalmente. Como la verdad, a mí tampoco me gusta. Yo, sinceramente, yo no consumo series porque se me hace una pérdida de tiempo. Sí. Porque me gancho. Sí. Y en segunda tampoco veo muchos podcasts, entonces trato más de estar trabajando. Sí. Pero hay una persona muy cercana a mí que le encanta ver este tipo de series. Entonces, pues, está escuchando. Sí, claro. Pues, es un gancho, ¿no? Ver, mira, están sacando al chaparrito así. Y todo esto que lo estoy platicando es de reojo. Sí. Porque son como que fragmentos de la serie más llamativo. Sí. Señor, ¿cuánto tiempo lo condenaron? ¿Le llegó condena? ¿Nunca llegó su condena? Cuando yo estoy en la cárcel, me aventé 3 años y 5 días en la cárcel. ¿Cómo fue su primera Navidad? Esa ha sido en las Navidades. Porque, ¿sabes? Pues ya lo tenemos marcado en nuestra cultura. La Navidad, fiesta de celebrar con la familia, los amigos, etcétera. Y en la cárcel eran muy, muy extrañas las Navidades porque la primera Navidad que yo pasé, yo no sabía cómo eran. Y las Navidades, la primera que paso ahí en la cárcel, pues para empezar en la cárcel no hay consumo de refresco. Y en la Navidad te daban una Coca-Cola. Fiesta, ¿no? Y de aquella pestilente comida que te dan todos los días, de arroz con puerco, con frijoles o verduras mal cocidas, te llevan ese día, te dan pastel y te dan lomo de puerco. Una cosa. Entonces, era un disfrute grande y en los presos había mucha animosidad, pero pues no deja de doler la Navidad fuera. O sea, estás festejando, pero nada, es un motivo para recordar cómo era la Navidad fuera. Creo que es el día que más... Creo que es la noche donde más llora en la cárcel. Es un lloradero en la cárcel. Y vaya que estábamos en una cárcel de puro cabrón malandro. Y escuchar en la noche sollozos, se te hacía la piel chinita, digo, ese frío, esa oscuridad y luego ese lamento en el silencio, que ya escuchabas un sollozo allá y otro acá. Se contagia. Se contagia y sí, era muy doloroso esas Navidades. Me aventé 3 Navidades en la cárcel. Y cuando ya me llega, porque luego me sentencian condenatoriamente. O sea, no había nada, fíjate. Ajá. Y esa es otra de las cosas. Por eso yo escribí un libro que se llama El Cártel Judicial, para recriminarle al Poder Judicial lo putrefacto que es. Porque si hay corrupción a nivel de gobierno, en lo judicial hay mucho más. A mí el juez que llevó mi caso, un juez corruptazo, por supuesto, primero me da una orden de un auto de formal prisión sin tener elementos. Claro. Órale, ok. Y después, sin tener ningún elemento, porque nunca hubo una prueba que presentara el Ministerio Público, nomás estaba la acusación. Y una cosa es decir, tú eres un dinosaurio, güey, pero a ver, demuestra que soy un dinosaurio. El Ministerio Público nunca demostró que yo era un narcotraficante, porque no tenía forma de demostrarlo. Ni demostró que yo era miembro del crimen organizado, porque no podía demostrarlo. Él nomás se quedó, ¿sabes qué fue lo que aportó? Un organigrama hecho a mano por
que decía que yo estaba acá arriba, que acá estaba la tuta y que acá abajo estaban todos los jefes de plaza de Michoacán. Esa era toda la prueba que tenían. Nunca hubo una llamada, nunca hubo una fotografía, Cuentas bancarias, una reunión, nada. cuentas bancarias. Nunca hubo nada. Oye, yo era el primer narcotraficante que vivía en una casa de Infonavit, con una cuenta bancaria a lo mejor creo que en aquel tiempo debió haber sido como de 350 pesos. Ni siquiera 1,000 en aquel tiempo. Entonces, era una ridícula situación donde me estaban acusando de ser un miembro del crimen organizado, pero no me demostraban que era. Y entonces, a mí el juez me dice que aportara pruebas de mi inocencia. Le dije, cabrón. A ver, una cosa es que tú eres te están acusando de responsabilidad. Y el que acusa tiene que demostrar. A huevo. Y el juez quería que yo demostrara mi inocencia. No, tú demuéstrame que soy culpable. A huevo. Y el Ministerio Público, ¿sabes cuándo presentó una prueba? Nunca. Todo en el proceso fue la historia que hizo la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna, de que yo era un narcoperiodista, así. Que estaba acá y que en otro lugar estaba reunido con tal, pero nunca dieron pruebas, ni nunca presentaron siquiera un testigo que habían visto que yo me senté a platicar con un narcotraficante. Bueno, sin una sola prueba, el juez corrupto, por cierto, me sentenció. Dijo que era responsable, que sí era culpable de los delitos que se me atribuían. Me dio 10 años por delincuencia organizada y 10 años por fomento al narcotráfico. O sea, me condenó a 20 años de prisión, sin tener nada que ver. Nomás porque a este juez corrupto se le ocurrió. Bueno, me sentenció a 20 años de cárcel, sin tener nada que ver en el caso. Y allí estoy. Es un balde de agua fría. Es un balde de agua fría, porque yo me paso los siguientes casi 6 meses en la cárcel pensando que voy a estar en la cárcel 20 años. Se me va la vida. Claro, es muy duro, es durísimo. Pero creo que en el fondo su corazón también tenía algo de esperanza, ¿no? Al Siempre. no tener pruebas, usted sabía que a lo mejor cuando terminara el sexenio, cuando hubiera un cambio de presidente, usted sabía que tenía oportunidades para salir. Yo siempre supuse eso, que a medida que avanzara el sexenio de Felipe Calderón, se iban a aflojar un poquito las cosas y que podía, pero también no era nada cierto. Entonces, yo estaba en un campo minado prácticamente porque ya me habían sentenciado condenatoriamente a 20 años. Me quedaba la apelación y luego el amparo. Y en la apelación argumenté por qué estaba mal fundada la sentencia. Sí. Y afortunadamente, fíjate, hubo una magistrada de Guanajuato que donde quiera que ande siempre le vaya bien, porque vio que se estaba cometiendo una injusticia y ella fue la que revocó la sentencia y dijo, en este caso, el señalado Jesús Lemus, no existe ninguna evidencia de que sea responsable. Inmediata libertad. Y me dio inmediata libertad. Y me dejan en libertad, justamente por la decisión de una jueza que me deja sin ninguna responsabilidad. Yo salí absuelto al 100%. Ahorita me gustaría, ya para la recta final, tocar esa libertad tan anhelada, señor. ¿Hubo alguna vez? Yo creo que sí, señor, porque usted inspira mucha confianza, hasta cierto tiempo, hasta cierto punto paz también. ¿Hubo un delincuente el cual se confesó con usted y lloró? ¿O le platicó su vida y lloró? Sí. Sí, hubo varios, fíjate, que llegaron a contar historias. Uno de ellos, te digo, fue Humberto Rodríguez Bañuelos, el que asesinó al cardenal Posadas Ocampo. Como que nos hicimos mucha fraternidad. Yo me juntaba con él porque él en aquel tiempo, él ya murió. Y él era un preso pues, que andaba con bastón. Después de haber sido un gran delincuente, un gran sicario, terminó con bastón en la cárcel y caminaba despacio y comía poco porque él tenía un bypass. Okay. Cuando él era joven y estaba en la calle, pues no hay un narcotraficante que no sea vanidoso y que teniendo dinero no se arregle. O sea, había quienes se cortaban las orejas, quienes se cortaban la papada, se cortaban pues, la panza, le quitaban grasita y otros se ponían el bypass. O sea, siempre, casi todos igual. La vanidad de las mujeres creo que se queda casi al par con la de los hombres del mundo del narcotráfico. Y yo recuerdo que la Rana, por eso me juntaba con él,
porque la rana tenía bypass. Y entonces a él le servían una comida hipercalórica. Pero como se llenaba muy pronto, Pues presta. vénganos tu reino. ¿Sí? Yo por eso me le acercaba mucho. Porque sí sabía, no, pues es que decían, es que este güey siempre deja la comida porque tiene bypass. Dije, Pues de ahí soy. presta. Y me comencé a juntar con él y nos entendimos, platicábamos chingón y me platicó sus historias de delincuencia. Porque te digo, yo me acercaba con él porque le cambiaba mi charola. Yo tenía una dieta normal, se la cambiaba y él me pasaba su charola hipercalórica. Y pues yo ahí comía bien a gusto. Y él se llenaba con 2 tortillas. 2 tortillas y ya dejaba la comida. Y aunque al rato tenía hambre, él tenía autorizado comer en su celda muchas galletas. Porque así es, son como comer como pajarito, pues. Poquito, pero mucho. Entonces, con él fue con el que me acerqué, o se acercó conmigo y empezamos a tener mucha fraternidad informativa. En la cárcel, bueno, hubo otros tantos también acá, presos no tan mediáticos, no tan conocidos, pero sí hubo mucha gente dentro de la prisión que se acercó conmigo. Señor, antes de entrar ya a la libertad y a la recta final de este capítulo, porque tenemos el tiempo contado, obviamente es periodista, obviamente nunca dejó de serlo dentro de prisión, nunca le cortaron la mente, creo que tan grande que tiene. En las prisiones a mucha gente le gusta que haga esta pregunta, a mucha gente le caga que la haga, pero ¿cuál es la historia más famosa paranormal dentro de Puente Grande? Paranormal dentro de Puente Grande. Una celda maldita, apariciones, ponte al tiro con ello, algún interno que en verdad no te metas a su celda porque te come. Fíjate que yo tengo una historia que me pasó. No sé si pasó en la realidad, pero pasó en mi cabeza. Un día que me metieron, ahí en el área de COC, un día que me molieron a golpes. Pocas veces llegaba yo sangrado, porque pocas veces los custodios también te pegaban a matar. Sabían que era un ritual, que había que pegarte. Y había unos güeyes que ya nada más te acariciaban con el tolete en la espalda y ya y se agradecía. Pero había veces que a unos güeyes sí se les pasaba la mano. Un día a un güey se le pasó la mano y me dio un toletazo y me sangró, como que me rompió por dentro de la encía, de acá de la jeta. Y yo estuve sangrando y ya llegué bien bañado y con la sangre, pues, mojado y la sangre, pues, escandalosísimo. Llegué congelándome. Y no sé por qué esa vez me dolió mucho la golpiza que me dieron. Y llegué a mi celda. Y entonces yo en mi celda me estaba congelando. Yo esa noche sentí que me iba a morir. Porque estaba congelando. Y te estoy hablando que era un mes de noviembre. Ya hacía frío. Estaba haciendo frío. Y llegué y me traté como siempre, como los perros. O sea, te buscas el refugio en un rincón de la celda, tratando de resguardarte de lo frío. Y ahí me quedé. Y mientras yo estaba ahí, yo vi una luz. Vi una pequeña lucecita que yo pensé que al principio era una de esas, ¿cómo les llaman? Luciérnaga. Luciérnaga. Que estaba así como en el rincón de la esquina de la celda. Dije, mira, una luciérnaga, qué padre. Y ahí me quedé viendo, pero no se apagaba, no centellaba. Nomás estaba prendida. Dije, chinga, ya duró mucho. Y como yo estaba en aquella celda totalmente oscura, ahí en COC, estaba totalmente oscura la celda, nomás había luz en el pasillo, y era la luz que entraba por la reja, la que iluminaba mi celda. Yo dije, ¿por qué está prendido ahí? ¿Qué es? Pues me quedé viéndolo, y fue una luz que se comenzó a hacer cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. A grado de que en un momento, cosa de 1 o 2 minutos, aquella luz creció tanto que se hizo casi del tamaño del piso al suelo. O sea, del techo al suelo, pero como en un óvalo. Y entonces fue tan grande y hubo un resplandor muy fuerte, como si fuera un flash, y sentí lo caliente. Chinga. Y se volvió a apagar, pum, ya, desapareció. Cabrón. Entraron corriendo los custodios para preguntarme que qué había hecho, que con qué prendí. No, pues que yo no prendí nada. ¿Qué hiciste? Me sacaron, vinieron como 7, 8 custodios a revisar mi celda, me sacaron, revisaron con la lámpara, estuvieron viendo por todas partes, ¿no? Insistían, ¿qué hiciste? ¿Qué prendiste? ¿Qué prendiste? No, es que yo no prendí nada. ¿Qué fue lo que prendiste, cabrón? ¿Qué hiciste? No, es que no prendí nada. Después de como 2 horas de estar ahí preguntándome y que no me sacaban de lo mismo y viendo todo, que no encontraron nada, se fueron
Y los otros custodios me comenzaron a preguntar, ¿qué hiciste, güey? ¿Qué prendiste? ¿Con qué prendiste? No, nada. Es que se vio una luz bien cabrona, güey. Iluminó todo. Como si tuvieras un foco en la celda y no había focos, no había luces. No fue nada. Bueno, ahí quedó. Yo cuando se van y me dejan ya en paz y otra vez comienzo, y dije, pues qué chingados fue. ¿Qué fue? Y ya me arrimé así como para la esquina donde estaba, y aquello era como si fuera la pared de un horno. Estaba caliente. ¡Ah, su madre! Y lo tenté. Y del otro lado de esa celda, hacia el otro, en la otra celda, estaba el gato, Noé Hernández. Y le dije, Noé, acércate ahí al rincón, güey, aquí a la pared. ¿Está caliente? No, ya duérmete, güey. Ándale, güey, párate y dime. Ya se arrimó. No, ¿cuál pinche caliente, güey? Caliente estás tú, estás bien pendejo, ya. Pero de aquel lado no estaba caliente. Y yo ahí sentía caliente. Esa noche dormí de las mejores noches en la cárcel, porque me acurruqué en ese rinconcito, calientito. Y allí estuve. Las últimas, después de ahí fue cuando ya me sacan de COC y me llevan al área de procesados, pero ahí duré como unos 2 o 3 semanas durmiendo calientito en esa parte que nunca se le quitó lo caliente. Esa es una historia como paranormal. Digo, pasó en mí, yo estoy seguro que pasó. No sé si sea cierto. No, pues hasta los que ustedes fueron allá. Fueron a ver, pero ahí pasó. Esas de las más historias así como paranormales. Hay otras, ¿no? Que donde en el pasillo, porque se sentía a veces una pesadez, una vibra bien cabrona. Ahí en Puente Grande hay una zona que le conocen como conductas especiales. Ahí llevan a los reos más conflictivos. Las tapadas también les dicen. Sí. Ahí en esa parte hay un ambiente muy pesado porque dicen que ya han matado a más de un cabrón en las madrizas que les ponen. Y ahí yo, cuando me tocó estar, porque estuve castigado 30 días, porque no me quise tomar unas pastillas que yo no había pedido nunca y querían que yo me las tomara el médico. Le dije, no, yo no las pedí. No sé ni qué hacer veneno. Sí, y no las pedí y no me las tomo y por eso me castigaron 30 días y me mandaron a conductas especiales y ahí se sentía y se escuchaban ruidos en la noche. Se escuchaban ruidos como si anduviera alguien caminando, corriendo en chinga y nunca había nada. Pero sí hay malas vibras en las cárceles. Muy, muy malas vibras. Señor, no le quitó más su tiempo. No, hombre. Recta final. Ya platicó que la juez le otorgó su inmediata libertad. 3 años, señor, donde es imposible quizás no hacer una amistad o un cariño. O sí, nunca lo he vivido y nunca quisiera vivirlo. Pero, señor, ¿cómo fue despedirse de la gente que fue su sociedad? Su familia quizás, sus amigos quizás, no lo sé. ¿Cómo fue despedirse de ellos? Es que no hay tiempo para despedirte. A mí un día me avisaron a las 6 de la tarde, ya usted queda en libertad, y hasta el día siguiente me dejan ir como hasta las 2 de la tarde, más o menos. Pero cuando yo llego de allá, ¿qué? No, pues ya estuvo, ya me voy. Ah, pues no, que te vaya bien, punto, hasta ahí. Sí, dejas un chingo de amigos en la cárcel porque no puedes negarte esa opción, porque a final de cuentas, aunque son delincuentes, pues no dejas de tener esa empatía. Máxime que te digo, si son hermanos de la misma desgracia, como en el caso del Mocho Orejas, que te digo. Sí. Entonces, sí cuesta, hay gente a la que quise mucho dentro de la cárcel y que de pronto desprenderte es un dolor fuerte, es un duelo el que vives. El hecho de salir de la cárcel es un duelo. Dejas una parte dentro de ti en la cárcel y pasa un tiempo para que tú no quieras estar en la cárcel otra vez. Porque llega un momento en que dices, qué chingón la libertad y respiras y ves más bonitos los colores del cielo y los campos verdes. Sí, pero hay algo que no te deja estar tranquilo porque todo te está recordando allá. Todo. Como cuando dejas una novia, cabrón. Cuando terminas una relación amorosa. Es una situación de duelo que tienes que pasar y que afrontar y que decir, no, es que ya tengo que vivir sin esto, ¿verdad? Porque ya adentro encontraste al amigo, al que era tu confidente, del que tú eras su confidente, al que te bajaba vara o el que te bajaba vara a ti. O sea, encuentras todos los tipos de personalidades. Yo siempre lo vi como un grupo escolar. Sí. Siempre es un grupo escolar, está el burro, el desmadroso, el líder, el callado. Están todas las características de un güey de la escuela. Sí. Ahí están en la prisión. Todos están ahí. Entonces,
Y cuando te vas, pues a todos los extrañas. ¿Se pudo despedir de todos ellos? No me pude despedir de todos porque no me dejaron despedir. Vámonos, me sacaron en chinga, vámonos, oye, no, vámonos, órale. Y entonces ya no tuve forma de despedir. A muchos me despedí por ellos con carta, porque después comencé a mandarles cartas a muchos para decir muy agradecido, va. Muchos me respondieron, muchos entiendo que dijeron, ya está bien, chido, ya no volvieron a escribir. Y con muchos me sigo escribiendo todavía. Aún se andan otros penales por allá, han dado la vuelta a todo el país, ahora ando en tal parte, chingado, qué bueno. Y me sigo escribiendo. Órale, por cartas. Sí, con muchos presos me sigo escribiendo. Hay quienes pues necesitan para material para un libro, que para la escuela, porque dentro de la escuela, de la cárcel llevan escuela, o que pinceles, o que un blog para cartas, se las mando, o sea... Ahí todavía mantengo comunicación con unos cuantos en algunas cárceles del país. Tremenda historia, señor. Me quito el sombrero de usted. No, hombre, gracias. Gracias, en verdad me siento muy halagado, me siento muy afortunado por esta tremenda plática que me acaba de regalar, en verdad. No, hombre, ojalá te sirva y sea del agrado de la audiencia. Ya verá que sí, verdad que en verdad he trabajado mucho. No he parado de trabajar esta semana. Sí. Años. 3 años apenas en enero y creo que me siento muy afortunado de estas pláticas. Gracias. Y pues, señor, deseo que Dios me lo siga bendiciendo. Gracias. Que me lo cuide y me lo proteja. Y pues le haría una pregunta de qué le diría. Esa respuesta la vamos a dejar únicamente, la va a poder escuchar la gente que se suscriba al canal. Se meta ahí a suscriptores. Sí. Especiales, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le diría a Felipe si lo tuviera enfrente? Que no, güey, dice al chile de que me maten ustedes, güey. No, mejor yo me doy piso. No. Y si lo alcanzó a tronar, pero un camarada le metió el dedo. ¡Pum! Le reventó el dedo al vato con él. Entonces le digo a este vato, pues guarden todo, güey. O sea, y vámonos a ver por dónde chingón nos vamos. ¿Qué onda? No, pues písale, güey. Písale. No, pues hace cuenta que volteamos, los vatos se regresaron. De repente ya estábamos ahí en el top. A la 1 de la mañana, me acuerdo. Tantos años. Peseta. Llegaban y, de hecho, a mí, güey. Llegó un vato de Tamaulipas, llegó con un celador. Dice, era esta celda. Sálganse todos a nos sacaron a todos, güey, de la celda. De todo, me emplayaron, me echaron chile en polvo en las narices, güey. Me tenían hincado en las secciones, ya cuando me iban a encerrar. Santoy, ese güey me daba clases, güey. Ese güey ¿sí? era maestro de computación y de inglés. Y el camarada que iba conmigo le preguntaba del caso ese, oye, ¿qué pedo, güey? Pues, sí. La señora, va a andar con la señora yo. Se es traslado, güey. Pues miré que como complejo penitenciario Islas Marías, dije. El aeropuerto, te habían empinado ahí. Ahí no hubo chingazos. Ahí para salir no hubo chingazos. Llegamos a Mazatlán y entonces de ahí nos suben a otro avión, güey. O sea, todos así agachados, o sea, la cabeza abajo. Y luego volteé. Ahí estaba el escudote de la federal. Complejo penitenciario Islas Marías, Campamento Morelos. Dije, no, pues ahora sí que ya valió mal.